Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos todos mis amados hermanos en las naciones norte, sur, este, oeste, todos juntos en unidad, en Ejad, compartiendo el estudio de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Por supuesto, todo esto lo podemos hacer, pero debemos adicionar algo más: enseñar la palabra. Todo lo que aprendemos, inmediatamente debemos enseñarlo. Llenamos el vaso y a su vez desocupamos ese vaso, llevándole la palabra a todos nuestros hermanos. Esta semana hemos desarrollado ya el comienzo de un tema apasionante por demás. ¿Cuál es el tema de los mandamientos? Digo apasionante porque indudablemente todos los seres humanos, de una u otra forma, estamos sujetos a ordenanzas, a mandamientos, a leyes, a responsabilidad civil, penal, administrativa, migratoria, hasta en lo básico, en el tránsito y en todos los aspectos. De tal manera, mis amados hermanos, que todos de una u otra forma entendemos que un mandamiento tiene una obligación de hacer y de cumplir. Vimos ayer el principio fundamental a través de Éxodo, Shemot, capítulo 20. Mencionamos los 10 mandamientos, el decálogo. Vimos la importancia de este texto maravilloso en el monte Sinaí, el monte Horeb, cuando de manera sobrenatural, de una manera única, extraordinaria, de los eventos más extraordinarios que la Biblia nos puede narrar, es justamente lo que pasó allí en el monte Horeb, el monte de Adonai. Allí se sucedieron truenos, relámpagos, luces, sonidos. Bueno, es que no sé cómo describirlo en términos del siglo moderno, algo impresionante, pero lo más interesante es que se escucha la voz de Hashem y se escucha en 70 idiomas diferentes, de tal manera que el pueblo de Israel, más todos los pueblos que estaban allí, podían escuchar cada uno en su propio idioma las palabras. Recuerden, las palabras, no los mandamientos, las palabras, y específicamente las 2 palabras, porque realmente Hashem no mencionó las 10 palabras, mencionó 2, y Moshe completó las octavas o las 8 palabras de más. De paso, tengo que hacer una corrección al programa de ayer. Esta mañana estaba mirando el programa y dije, cometí un pequeño error y tal vez ustedes no lo notaron, pero yo quiero corregirlo. Cuando hablé algo respecto del tema de la Septuaginta, la versión Septuaginta, que venía con los números romanos como los antiguos mandamientos que venían con números romanos. Usted recordará, siempre que hablamos de los mandamientos, aún hoy buscamos en internet los 10 mandamientos y nos aparecen los números romanos y el texto en español, por ejemplo. ¿Y por qué sucede eso? Pues obviamente por la incidencia de Roma. Pero mencioné la Septuaginta y dije la palabra L, el romana es el número 50, X el número 10 y X el número 10. Y dije la Septuaginta, hablando de 50, no es lo correcto. LXX es 70. Entonces, hecha la corrección de los números romanos, L tiene valor 50, X 10 y 10, 20, entonces es 70. La Septuaginta, no la 50. Bueno, hecha la claridad. Ahora,
Ayer mencionamos igualmente cuán importante es que establezcamos este contexto de los 613 misbot. Y para concluir hoy respecto a los 613 misbot, quiero llevarlos a una pregunta. Para el tiempo de nuestro amado Mashiach, para el tiempo de nuestros patriarcas, para el tiempo de los discípulos, para el tiempo de Pablo, los profetas y demás que conocían Torá, que vivían Torá, que enseñaban Torá, que cuando hablaban solamente de suyo hablaban Torá. Entonces la pregunta es, ¿tenían ellos esta selección establecida para nuestros días de 613 misbot? ¿Hablaban ellos de 248 y 365? Los de hacer, los de no hacer, los positivos, los negativos. Probablemente, mis amados hermanos, no. Porque solamente hasta 3 e incluso 5 siglos después es que realmente se viene a hacer una clasificación desde el punto de vista de los 613 misbot que conocemos hoy. Y este número de 613 que se cita con tanta frecuencia en los estudios de Parashá, en los estudios de Torá, recordemos que es un número que tiene que ver con los 613 misbot en el Tanaj, pero sin embargo vimos ayer también que no hay ningún versículo en la Biblia que nos determine específicamente o que nos diga textualmente que hay inscritos 613 misbot. Así es que también podemos pensar que hoy existan otros conteos. ¿Y cómo podemos salir de la duda? Pues mis amados hermanos, haciendo el ejercicio. Probablemente un misbot, un mandamiento en el libro de Levítico, probablemente se va a repetir en el libro de Devarim, obviamente. Es la segunda Torá por demás. Y entonces, ¿lo contarían una vez o lo contaron 2 veces? Son cosas que han pasado. Entonces probablemente el número 613 tenga variedad según algunos conteos. Sin embargo, para que hablemos un poquito respecto a la importancia del 613, aunque no haya un acuerdo, digamos, universal respecto a este conteo, entre el pueblo judío, los hermanos de la tribu de Judá, han considerado que sí, que son 613 y así lo han dado por establecido. Pero vamos a ver, mis amados hermanos, que evidentemente todo esto tiene que ver con un principio. Y es un principio que se fundamenta en un libro que hemos oído mencionar y a veces cuando alguien lo menciona o no sabemos a qué se refiere o en algunos otros casos sabemos más a qué se refiere e incluso pretendemos ignorarlo. Me explico. Estoy hablando de el Talmud. El Talmud señala al rabino Simlai en el siglo III después de Mashiach como el autor, como el responsable de esta clasificación de los 613 misbot. Observen, ayer hablamos de Maimónides, que nos habló de los 613 clasificados así, pero ya en el siglo III el rabino Simlai había establecido estos 613, en el siglo III después de Mashiach. Ahora, es interesante que no haya un registro en el que este rabino Simlai haya enumerado específicamente los 613 mandamientos, pero el desglose que más comúnmente se ha aceptado hasta nuestros días fue el que llevó a cabo el señor Maimónides, el rabino Maimónides, en el siglo XII, hasta el siglo XII. Por eso mencioné, probablemente en el tiempo de Mashiach, aunque obviamente Mashiach es la Torá viviente, por favor. Pero hablemos de sus discípulos, o repito, Pablo, por ejemplo, o algunos de los profetas que enseñaban Torá, vivían Torá, ¿tenían ellos esta clasificación de 613? Pues, ¿los conocían? Obviamente que sí. ¿Los tenían clasificados así? Probablemente no. Y vamos a ver en el transcurso de la semana la clasificación civil, la clasificación jurídica, la clasificación moral, la clasificación familiar, la clasificación para daños a terceros, la clasificación según las órdenes rituales o levíticas, etc. Ya veremos esa clasificación un poco más adelante. Así es que para
que hagamos claridad a algunos términos, y recuerden que el programa de Torah al Instante tiene como propósito eso, que aclaremos algunos conceptos. Ustedes saben muy bien, mis amados hermanos, aquí en Torah al Instante, el pastor Roberto Alfaro no acostumbra realmente a usar con mucha frecuencia la palabra raíces hebreas. No tengo absolutamente nada con respecto a la palabra raíces hebreas, ni mucho menos. Pero considero que cuando venimos del nivel 2 o del nivel 1 a lo que hemos llamado el nivel 3, es decir, a Torah, pues obviamente estamos viniendo a eso, a Torah. Estamos viniendo a lo que en un tiempo llamábamos Pentateuco. Ahora conocemos que los primeros 5 libros de nuestra amada Biblia es la Torá, y lo que estamos haciendo es estudiando Torá. ¿Cómo estamos estudiando Torá hoy? Pues obviamente tomamos nuestra Biblia y los primeros 5 libros de ella, estos primeros 5 textos, los estamos estudiando. ¿En qué idioma los estamos estudiando? Pues en este mismo momento lo estamos haciendo en español. Estudiamos español, la Torá en español, tenemos la versión Kadosh, versiones nazaritas, hay varias versiones, etcétera, que tenemos disponibles para estudiar Torá. Si se trata de raíces hebreas, desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista del dialecto o el origen etimológico de la palabra, vamos a decir, si yo voy a pensar en la palabra berajá, entonces si yo quiero pensar en la palabra Ruach HaKodesh y quiero mirar que Ruach significa viento, entonces si voy al contexto etimológico de la palabra, probablemente en ese sentido yo pueda hablar de raíces hebreas. Pero como lo que estamos estudiando es Torah en nuestro idioma, en español, algunos estudiarán Torah en inglés, en francés, en alemán, en cualquier otro idioma en el mundo, mandarín, etc. Entonces, no estamos en raíces hebreas, estamos en nuestro propio idioma, en nuestro propio lenguaje. Claro el concepto, sin embargo, pues se generalizó en la tierra, en los países, en nuestro lenguaje en español, se generalizó el uso de raíces hebreas y así ha quedado como tal. No tengo problema al respecto. En mi opinión muy humilde y personal, considero que nosotros no venimos a raíces hebreas, venimos a las raíces de nuestra fe en la Torá. Ahora, que aprendamos hebreo, que estudiemos hebreo y que escudriñemos la Torá en hebreo, maravilloso. Amén. Que el Eterno nos permita ese privilegio. Claro que sí, eso es fundamental. Pero vamos a definir algunas apreciaciones interesantes. Hay muchos hermanos en el ministerio de Torah que consideran que no se debe estudiar Talmud, o Gemara, o Mishnah, o Midrash, porque todos estos libros, en primer lugar, no tienen inscrito, obviamente, el nombre de Mashiach. Obviamente que no, porque son libros escritos por rabinos judíos, a lo largo de miles de años por demás. No tienen inscrito el nombre de Mashiach, obviamente porque ellos tienen esa venda puesta que no les permite ver a Mashiach. Pero por favor, de ninguna manera nosotros cuando venimos a Torah podemos desconocer, en absoluto no podemos desconocer la grandiosa obra literaria, académica, pedagógica, que los rabinos a lo largo de 3000 y tantos años han dedicado tiempo, esfuerzo, conocimiento, sabiduría, discernimiento de la palabra, para que hoy nosotros, unos bebés, dígalo conmigo, soy un bebé, un recién nacido en Torah, que tengo 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, yo creo que no hay en Latinoamérica, y corríjanme a alguien por favor, personas que tengan más de 70 años en Torah, probablemente no lo hay. Y si lo hay, amén, mis respetos.
Bueno, vamos a pensar que sí lo hay, pastor, no sea tan pesimista al respecto. Sí, entonces sí, tenemos hermanos que han estudiado Torá desde hace 70, 80, 100, 200 años. Amén. Bueno, muy bien, maravilloso. Torá desde el punto de vista de Mashiach. Amén. Pero ¿qué son 100 años frente a 3.500 años de nuestros hermanos de la casa de Judá viviendo, aprendiendo, estudiando, escribiendo, enseñando, guardando, cuidando, preservando la Torá? Hoy, con 10 años, con 20 años, con 50 años de Torá, nosotros los bebés que estamos estudiando Torá, digo nosotros y me voy a incluir en la historia, estamos pretendiendo decirle al pueblo judío cómo celebrar las convocatorias de Levítico 23. Estamos preparando nuestros propios calendarios, haciendo nuestras propias fechas, haciendo nuestros propios sidur o nuestros propios métodos o formas o modelos, y queremos desconocer y enseñarle al pueblo judío de 3.500 años de rabinos enseñando y preparando Torá cómo deberían hacer. Mis amados hermanos, por favor, creo que nos queda algo tan sencillo como entender ese dicho popular que la rueda ya fue inventada y no necesitamos hacer otra cosa. A veces no nos cuesta sujetarnos. Y por supuesto, la revelación cada día aumenta. No estoy absolutamente apático al sentido. Pero toda esta mención la estoy haciendo por lo siguiente, hermanos. Si no entendemos qué es el Talmud, cuál es su importancia, la Gemara, el Talmud, la Mishnah o el Midrash, si no conocemos la importancia literaria de estos textos rabínicos, ¿cómo entonces pretendemos, hermanos, estudiar Torá? Yo sé perfectamente que si estoy leyendo un libro como este que tengo aquí a mi disposición, un Midrash, sé que estoy estudiando un Midrash, pues el Midrash muy claramente me dice, y permítame, voy a tomar el tema, y bueno, y no sé por qué voy por acá, pero creo que es tan importante que lo tengamos presente porque es parte de nuestra enseñanza, para que aclaremos de una vez algunas circunstancias, algunas inquietudes, y tengamos, repito, todos unidad en lo que estamos haciendo, para que tengamos conceptos básicos y definiciones básicas importantes. Cuando Adonai redimió al pueblo judío de Egipto, consideró por qué ruta ellos debían viajar hacia Israel, el camino obvio, directo, conducido por el territorio filisteo. Alternativamente, él podía haberlos guiado a través del desierto para evitarles tantas pruebas y adversidades como las que vivieron y vamos a vivir. Entonces, observen esta definición básica de Midrash. La interpretación común de la palabra Midrashim como leyes, fábulas o cuentos no es solamente inadecuada, sino también engañosa. El término Midrashim, por favor, hermano, agudice su oído para lo que estoy enseñando hoy, que viene a mi corazón enseñarlo. Yo sé que nuestro tema son los 613 Misbot, pero es que no puedo ir a 613 Misbot si no hacemos una pequeña pausa y aclaramos conceptos, para que por favor cuando usted escucha tanta gente en Google o en YouTube enseñando cosas a veces un poco fuera de lugar, usted tenga claridad y fundamento en lo que escucha. No que lo que yo estoy diciendo sea la última palabra. Por favor, escúcheme a mí y considere mi opinión. Y escuche a otros y considere la opinión. Pero yo les voy a ser muy sincero, hermanos. Escuché a un ministerio a quien amo y respeto, con quien tengo además una gran afinidad. Pero escuché diciendo, no enciendan velas, no usen esto, no hagan aquello, esto no se hace, no lean estos libros, no hagan esto. Y yo dije, oh, interesante, me parece muy interesante. Y decidí seguirlos y no hacer esto. Pero un momento, ¿quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué lo dice? Que no lean a Maimónides, que no hablen de Rambán, que no estudien Talmud. Un momento, entonces, si yo quiero estudiar Torá, ¿a quién sigo? A Simón Bolívar. Pues Simón Bolívar fue el hombre de los 5 países en Latinoamérica, pero de Torá no enseñó nada.
A Napoleón Bonaparte fue un gran hombre, pero de Torá no enseñó nada. A Pedro el Grande, pues fue muy grande, pero de Torá no me enseña nada. Entonces, ¿a quién tengo que seguir? Pues a los rabinos que a lo largo de la historia han enseñado y han dedicado su tiempo y han profundizado maravillosamente en la Torá. Y yo leo, discierno y hago auditoría a la lectura, de tal manera que no puedo perder de vista, obviamente, a Mashiach. Eso lo tenemos absolutamente claro. El término midrashim proviene de la palabra hebrea darash, que significa buscar, investigar. Por lo tanto, el midrash es una exposición de los pesukim, es decir, de los versos de la Torá, que surge del estudio profundo de nuestros sabios, después de haber sondeado en las profundidades de cada pasuk, y en todas las palabras, letras y números del mismo, en busca del verdadero significado de su interior. A esto yo puedo dar un amén. ¿Y qué hay de malo, hermano, entonces en lo que estoy leyendo en un midrash? Es la sabiduría de los sabios que han estudiado, repito. Según la tradición sinaítica, las palabras de la Torá pueden ser interpretadas por los sabios de la Torá en distintos niveles de comprensión. Esto es como el Remesh. Todas ellas son verdaderas, pues el Creador moldeó la Torá de forma tal que cada una de sus palabras y letras estén cargadas de un poderoso significado, permitiendo así un gran número de interpretaciones diferentes. Ahora explicaremos el origen de los Midrash. El Todopoderoso dictó a Moshe el texto de toda la Torá, desde la primera palabra en Bereshit hasta las últimas palabras. Y Enei Kol Ora Israel, al mismo tiempo, le proporcionó a Moshe una explicación oral, detallada del texto de lo que estaba dictando. El texto escrito, elaborado. Sin embargo, Hashem le advirtió a Moshe no poner escrito la Torá oral. No poner por escrito la Torá oral. Maravilloso, sobre eso vamos a hablar. Moshe y los sabios, quienes lo seguían, cuidaron de preservar no solo los rollos escritos de la Torá, sino también la explicación oral de los mismos. La estudiaron y la transmitieron de generación en generación. Bueno, es un gran contenido lo que hay aquí. Vemos entonces que los sabios codificaron adecuadamente las alajot, las leyes que Hashem había encomendado a Moshe. Sin embargo, los sabios decidieron poner por escrito las enseñanzas morales de la Torá, pero mediante un código secreto solo serán comprensibles para aquellos quienes perseveren y estudien a profundidad lo que su contenido nos indica. Entonces, ya entendemos que un midrash es un profundo estudio de los sabios, quienes han tomado cada pasuk, lo han escudriñado. Permítanme decir esta palabra en comillas, han exprimido como el limón, han tomado el jugo, el néctar de cada palabra, nos los colocan en estos textos para que nosotros hoy, gracias a esta literatura del siglo XXI, los podamos degustar, los podamos disfrutar con una lectura con discernimiento y una lectura con auditoría escritural. Por eso tenemos que tener una comprensión de lectura profunda cuando estudiamos. Entonces, para entender los 613 misbot, toda esta historia para hablar de 613 misbot, tenemos que saber, mis amados hermanos, qué es el Talmud. Si no sabemos qué es el Talmud, o nos prohíben la lectura del Talmud y nos dicen que esto no se puede leer en Torá, entonces, mis amados hermanos, ¿qué vamos a hacer en Torá si no estudiamos los libros de los sabios y de los rabinos de 3.500 años de antigüedad, que gloria al Eterno tenemos disponibilidad, materiales escritos hoy con los que podemos hacer consulta y prepararnos? El Talmud nos traduce como instrucción, enseñanza. La Torá también es una instrucción, es una enseñanza. Y es una obra que recoge principalmente, observen, las discusiones, la opinión de uno y la opinión de otro. La palabra discusión aquí no es una palabra negativa, adversa, es una opinión. Cada vez que confrontamos una palabra con otra, cuando estoy en un diálogo con una persona y buscamos un común acuerdo, estamos frente a una discusión.
Una discusión amigable, una discusión inteligente, una discusión favorable, una discusión agradable, apacible. No estoy hablando de una discusión conflictiva. Los rabinos se tomaron el tiempo para discutir respecto a cada pasú sobre lo que tenía que ver respecto a las leyes de la cultura, de las tradiciones, de sus costumbres, de las narrativas de la época, de los dichos. Esta palabra dichos tiene que ver con los refrán, los que nosotros conocemos hoy como refranes. Lo que sería interesante que hagamos un programa, por favor recuérdenme, amados hermanos, que tengamos una semana en la que hablemos de hebraísmos, porque la Biblia nos muestra un sinnúmero de hebraísmos que de hecho se repiten con mucha frecuencia y son palabras que corresponden a la época, al momento cultural, histórico de una narrativa en el que culturalmente la utilizamos con mucha frecuencia, como decir, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es una cultura, es un modismo. Entonces, todas estas narrativas, parábolas, historias, leyendas, forman en conjunto un código civil y a su vez un código religioso elaborado a partir del siglo III por los eruditos hasta en el siglo V y por todos estos sabios y rabinos hebreos que también tenían origen en Babilonia y en Israel. Ahora, es muy importante que tengamos presente que hay dos tipos de versiones, dos versiones talmúdicas fundamentales. Y es importante, a propósito lo menciono, cuando celebramos el comienzo de mes, el Rosh Chodesh, nos daremos cuenta que algunos, por ejemplo, de los meses vienen con nombres babilónicos y entonces las personas preguntan, ¿pero cómo puede ser que la Torá nos hable de un libro o de un mes con babilónico? Bueno, porque es importante el Talmud, porque el Talmud tiene un origen en Jerusalén y también tiene un origen en Babilonia. Este Talmud de Jerusalén, el Talmud Jerusalén, que se redactó en la entonces recién creada provincia romana llamada Filistea. Provincia romana, recuerden que el Imperio Romano se había extendido. Y el Talmud de Babilonia, Talmud Babli, que fue redactado en la región de Babilonia en Mesopotamia. Estas dos versiones fueron redactadas a lo largo de muchos siglos por generaciones de sabios y eruditos provenientes de muchas yeshivá, academias, escuelas rabínicas establecidas desde aquellos entonces en la antigüedad. Para el judaísmo, para nuestros hermanos de Judá, son importantes tanto la tradición oral como la tradición escrita, conocidos como la ley escrita, es decir, la Torá, y el Talmud. El Talmud es lo que conocemos como la Torá oral. Y tienen un origen en todo este aspecto histórico que ya mencionamos. Habiendo sido compilados todos estos documentos redactados a lo largo de los siglos y que hasta el día de hoy están vigentes. Es importante que, así como existe el Talmud, tenemos también, ya lo mencioné, los Midrash. Y estos elementos de estudio, para nosotros, amados hermanos, son muy importantes. Voy a hacerles una confesión. ¿Cuántos de ustedes, mis amados hermanos, les gusta leer? Porque la gran problemática que tenemos en una buena parte de nuestra comunidad hispana o latinoamericana, si lo prefiere, es que no tenemos disciplina en la lectura. No tenemos disciplina en la lectura. Tuve la oportunidad de estudiar la carrera de abogacía, el derecho. Y si hay algo que se hace en la carrera del derecho, es precisamente leer. Se hace necesario leer en todos los aspectos, la Constitución, la parte jurídica, la jurisprudencia, los códigos civiles, el código penal, los códigos administrativos, contenciosos, todo el material de acervo probatorio, jurisprudencia en especial. Hay que leer. ¿Cómo nos cuesta la lectura? Pero cuando el Eterno me dispuso
y tuve que leer pues a la fuerza. Tenía que leer porque tenía que leer. Pero no era mi hobby, por lo menos mi hobby preferido. Pero cuando venimos a Torah, observe, ni siquiera dije cuando vinimos al nivel 2, porque en la teología también necesitamos leer, estudiar mucho. La teología es una ciencia maravillosa que hay que estudiar hermenéutica y cuantas cosas en la teología, sí. Pero cuando venimos a Torah, hermanos, qué deleite, qué deleite tenemos de estudiar Torah. No sé si es el sentir que tienes en tu corazón, pero cuando venimos a Torah tenemos un deleite. Por eso cuando compartimos el jala y aplicamos la miel, decimos, porque la dulzura de la palabra, estudiar estos textos, estudiar todas estas ayudas, estudiar todas estas enseñanzas rabínicas por siglos, es maravilloso disfrutar de estas enseñanzas. Por eso, mis amados hermanos, me tomé este minuto y más del minuto para que tengamos claro que el Talmud está dividido en dos partes, lo que se conoce como la Mishnah y la Gemara. La Mishnah, a su vez, está formada por 6 órdenes, o sedarim. Cada una de estas órdenes está a su vez formada por unos tratados talmúdicos llamados Masejot. Los voy a mencionar porque son muy importantes. Repito, hermanos, no quiero avanzar a 613 Misbot si primero no conocemos su origen, de dónde aparecieron y por qué los tenemos hoy. Entonces, en el tema de la Mishnah, en el Talmud, que es una de las divisiones del Talmud, tenemos los siguientes 6, muy importantes, órdenes. Seraim. Los seraim son las semillas y es lo que tiene que ver con todo lo relacionado en el contexto de la agricultura. Entre ellos el diezmo, porque recuerden que los diezmos tienen que ver con un proceso de agricultura. ¿Cómo daba el diezmo la comunidad? A través de la agricultura, lo que sembraban, de lo que cosechaban. Hoy usted no siembra, pero usted trabaja, usted recibe una remuneración económica, por lo tanto usted no siembra hoy, usted no presenta tomates o frutas o guayabas o aguacates, porque no es lo que tú siembras, tu trabajo es otro tipo de trabajo y allí vamos a empezar a tener claridad de conceptos. Este concepto seraim tiene que ver, repito, con bendiciones y donaciones en Israel y fuera de Israel. Los Moed, todos conocemos esta palabra tan extraordinaria que tiene que ver con Levítico 23, las convocatorias, y está relacionado a su vez los Moed con lo que son todas aquellas celebraciones, convocatorias. No me gusta usar la palabra fiestas, las celebraciones que la palabra nos enseña. Nashim, la palabra Nashim tiene que ver especialmente con las mujeres en todo lo que está relacionado con la mujer y también en especial con la vida del matrimonio y aún incluso con las circunstancias del divorcio. Luego viene la palabra Nesikin. Esta palabra Nesikin es importantísima porque habla de los daños causados, por ejemplo, a terceros, y está relacionado con lo que hoy conocemos como el Código Civil o también como el Código Penal, es decir, con las leyes cuando se causan daños, lesiones a terceros. Kodashim, número 5. Los Kodashim tienen que ver con santidad. Kedushá, la palabra Kedushá, que es la palabra santidad. Los Kodashim habla de santidades y está relacionado con el culto y el protocolo del templo. Por favor, présteme mucha atención a esta palabra Kodashim, el protocolo del templo. Observen esto, mis amados hermanos. Hoy por hoy, no sé cuántas personas, repito, tengan una edad adulta y hayan estudiado Torah desde su niñez o vengan de herencia toraica. Pero para quienes estamos en este proceso hoy de entrar al nivel 3 de Torah, o ya que hemos entrado por algunos años a Torah y somos bebés y estamos aprendiendo. Por favor, que tienes 30 años en Torah, amén, gloria al Eterno. Estás aprendiendo, eres un bebé. Amén. Si miramos 3.500 años de Judá,
pues bajemos la cabeza con honra y respeto, porque creo que nos llevan mucha ventaja. Pero sí quiero resaltar, por favor, una labor tan extraordinariamente importante como la que desarrolla nuestro amado Moré Rico Cortés en la enseñanza del templo. El Eterno le ha dado en su corazón esa pasión de la enseñanza por lo que tiene que ver con el templo. ¿Y por qué lo estoy mencionando puntualmente? Pues porque es una persona cercana, amigo, maestro, y porque cuando se habla de Kodashim tiene que ver con el protocolo y todos los aspectos relacionados con el culto del templo. Tanto así, mi querido amado hermano, tú puedes aprenderte los 613 misbot, si eso es lo que anhelas con este tema. Tú puedes conocer todos los 54 parashá del año al pie de la letra. Amén. Tú puedes saber muchas cosas. Amén. Pero si no conocemos en detalle, en minucia, el fundamento, la esencia de lo que significa el templo, el protocolo, el culto del templo, prácticamente, mis amados hermanos, no estamos caminando en el propósito adecuado de Torah. ¿Cuánto más? Así de serio es el punto, hermanos. Si no conocemos el protocolo del templo, entonces por eso escuchamos por allí a muchas gentes diciendo: no enciendan velas, no se laven las manos, eso son cosas de los judíos, eso es judaizarse. No, mi amado hermano, eso es protocolo del templo. Ah, que no tenemos templo. Un momento, pero la palabra dice que nosotros somos el templo. ¿Usted está queriendo pensar en un edificio, en unas paredes, en un muro, en un cótel? Pues espéralo, porque pronto vendrá. Pero por ahora, nosotros somos el templo. Donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo, dice Mashiach. Y nosotros somos el templo. Por lo tanto, el protocolo del templo se debe cumplir sí o sí. Y eso de que no tenemos templo, usted está pensando en un edificio. La gente dice, vamos a la iglesia. No. Cuando la gente dice vamos a la iglesia, están pensando en un edificio de ladrillo con una cúpula gigante. No, nosotros somos la Keilah, nosotros somos el templo. Y finalmente tenemos la palabra Torot, que habla de las purezas, que es todo lo relacionado con la pureza ritual. Ahora, vamos a dejarlo hasta este punto, hablando del Talmud. Y me tomé todo este espacio, casi mitad de programa, mis amados hermanos, para que tengamos claridad. Muchos de los hermanos escuchan aquí, escuchan allá, escuchan a él, escuchan al otro, la escuchan a ella. Bueno, yo no sé a quién escuchan, aquí, allá. Amén, mis respetos. Yo no le estoy pidiendo escuche a Roberto Alfaro, Israel Casa Integral. No. Si usted lo está haciendo y te gusta estar en nuestra compañía, amén. Muchas gracias por el privilegio que nos concedes de poder compartir con ustedes. Pero no estamos ni para rivalizar, ni para buscar rating, ni para buscar reconocimiento, ni para pensar que somos la última palabra. No, hermanos, estamos aprendiendo. Yo me tomo el tiempo para sentarme en este salón frente a ustedes para estar compartiendo este tema, que no lo sé, que debo estar aquí con todos mis libros y mis apuntes necesarios, todo el material que tengo disponible, estudiando, leyendo, preparándome, informándome, procurando presentarles a ustedes la mejor enseñanza posible, pedagógicamente, académicamente, para que todos aprendamos. Y en una semana no lo vamos a aprender todo. Cada día tendremos que aprender más. Yo estoy aprendiendo muchísimo y seguiremos aprendiendo. Muy bien. Entonces ya hablamos del tema de Talmud, hablamos de qué es la Gemara, qué es la Mishnah, qué son los textos de los Midrash, y de toda esta historia llegaríamos entonces a una gran conclusión. ¿Qué es entonces las 613 misbot? Su origen, ya mencionamos por allí a Maimónides, también mencionamos a Rambán, así es que en todo ese proceso que vamos llevando, haremos nuestra primera pausa y en unos momentos continuamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana
El alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Por favor, no deje de inscribirse. También está nuestro chat de contacto. Me es muy importante, hermanos, el poder mantener comunicación directa con ustedes. Así es que, por favor, escríbanos, comuníquense, preséntenos sus inquietudes. Estamos para servirles. Bueno, muy bien, vamos a avanzar en el contenido. 613 misbot, en hebreo, la palabra misbot tiene que ver con mandamientos, con ordenanza. Son declaraciones y principios del derecho y la ética contenidos específicamente en los primeros 5 libros de nuestra Biblia, la Torá. Estos principios de la Torá a veces se le conocen, repito, también como mandamientos, los misbot, y colectivamente se le conoce también como la ley de Moshe, Torá, la Torá de Moshe, la ley de Moshe o simplemente Torá, aunque estos términos son ambiguos, se aplica también siempre con modernidad al término Torá. Aunque han habido muchos intentos por codificar y aumentar los mandamientos contenidos en la Torá, el punto de vista tradicional se basa en la numeración que presentó Rambam. Y ayer vimos Maimónides, hoy estamos mencionando a Rambam. Por lo tanto, ya veremos alguna pequeña descripción. ¿Quién es este señor? Los 613 mandamientos se clasificaron en mandamientos positivos y mandamientos negativos. Los mandamientos positivos son aquellos que nos indican realizar algo, hacer un acto como tal. Y los mandamientos negativos son aquellos que nos dicen no hacer, abstenerse de hacer, no matar, no robar, no jurar, no codiciar. Son mandamientos que tienen una conexión de no hacer o mandamientos negativos. Hay, en conclusión, 365 mandamientos. Por favor, tome nota de esto. Hay 365 mandamientos negativos que corresponden a los 365 días del año. Es decir, por cada día del año tenemos un mandamiento de no hacer. No hagas, 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 no hagas. 365 días del año, cada uno. Y 248 mandamientos positivos, adscritos a la cantidad de huesos y órganos importantes del cuerpo humano. Interesante. 248 representa los 248 huesos y órganos fundamentales del cuerpo humano, mientras que los 365 negativos o de no hacer nos hablan de las cosas que tienen que ver con el calendario romano, el calendario de los 365 días. Su importancia real creció en la literatura rabínica a mediados del siglo III y concluyó con muchas obras de venta hasta nuestros días en el contexto rabínico. Hay 3 categorías fundamentales de mandamientos negativos, y estos entran en la categoría de Yearet Beal Yabor, que significa uno debe dejarse matar antes que transgredirlos. Es decir, en el caso del homicidio, la idolatría y las relaciones sexuales prohibidas, como lo establece el Talmud. Hay algunas citas acá que no voy a mencionar particularmente. Es decir, que cuando se nos va a obligar, por ejemplo, a matar a alguien, porque alguien dice, quiero que mates a esta persona, te obligo a que mates a esta persona, entonces es preferible morir, es decir, es preferible, según la ordenanza del mandamiento, que yo entregue mi vida antes que mate a otra persona. Si se me obliga a entrar a un nivel de idolatría, es preferible morir antes que entrar a una idolatría. Ven qué interesante. Muchas de las misbot no se pueden observar
ahora en este tiempo, tras las destrucciones del primero y segundo templo, aunque todavía conservan, por supuesto, un significado muy importante y establecido en la palabra. Se establece que aproximadamente para el tiempo de hoy solamente tendríamos 77 misbot negativos y 194 mandamientos positivos que se deben mejor observar en la actualidad. Por otra parte, hay algunos mandamientos basados en el tiempo de que las mujeres están exentas. Por ejemplo, incluyen que no pueden tocar el shofar, que no pueden estar en la sukkot, que no deben usar los tzitzis, entre otros, como está escrito en el Talmud, y algunos dependen de la situación especial de una persona en el judaísmo, mientras que otras se aplican solo a los hombres y otros solo a las mujeres. En este sentido, quiero hacer una mención, creo que ya la he hecho, o si no en este programa, en anteriores programas. En este tema de la Torá oral, lo que conocemos como el Talmud, recordemos que los rabinos permanentemente hasta nuestros días, hasta este mismo día, hoy mismo, los rabinos están escribiendo, estudiando cada día más y más y más, y escriben normas y cambios de actualidad, es decir, lo que probablemente hace 3000 años para una mujer en su manera de vestir, o el hombre en su manera de vestir. Probablemente el hombre en aquel tiempo usaba solamente una túnica, hoy usamos un traje o vestimos con un jean o una camisa. Pues obviamente todo esto ha cambiado de tal manera que los rabinos se toman el tiempo de actualizar, si puedo decirlo, modernizar la Torá oral, de tal manera que se puedan cumplir algunas cosas que en otros tiempos eran prohibidas. Entre ellas, por ejemplo, ¿la mujer puede tocar un shofar hoy o tomar el sonido del shofar? Sí, ya los rabinos han considerado que sí, que la mujer también puede hacerlo. La mujer puede vestir un talí. Yo recuerdo aquí en algún momento cuando estábamos grabando Torá al instante. Estábamos grabando Parashá en familia con la pastora Pili, el pastor Camilo. Y recuerdo que en un momento del Parashá hicimos una oración y puntualmente la pastora Pili tomó su talí y se colocó el talí. Y como tenemos a tantos bacteriólogos toraicos en internet, sé que estoy utilizando una palabra un poco fuerte, pero creo que no hay mejor palabra que esta. ¿Qué es un bacteriólogo? Un bacteriólogo es aquel que examina, que busca, usted sabe a qué me refiero. Y entonces cuando reciben una enseñanza como Torá al instante, lo único que esos bacteriólogos hacen es mirar a ver de qué van a criticar, o mirar a ver de qué van a acusar, o mirar a ver de qué van a señalar a tal persona. Gracias al Eterno, con todo mi amor se los digo, no hemos sido muy examinados por bacteriólogos. Gracias al Eterno hemos sido muy examinados por hombres y mujeres de Adonai. Hombres y mujeres muy respetuosos, que nos envían siempre un buen saludo, una buena palabra. Amén. Pero recuerdo que uno de esos bacteriólogos escribió: ¿por qué esta mujer utiliza talí? ¿De dónde esta mujer puede usar un talí? Y así, palabras de ese tipo. Pues mis amados hermanos, el Talmud y los rabinos para el siglo XXI han considerado que definitivamente si el talí es un manto para orar, es un manto de cobertura de oración. ¿Quién tiene mejor nivel de oración? ¿Los varones? Seguramente, si vamos a la clase del pueblo judío, nos daremos cuenta que en el pueblo de Judá, verdaderamente, los varones, verdaderamente, tienen una incidencia poderosísima en la oración. Usted mira al cótel, cuando tú vas al cótel, vemos en el cótel la separación que hay del grupo de mujeres, el grupo de varones, pero en la gran mayoría hay muchos más varones orando, si puedo decirlo, intercediendo en esa tefilá, que mujeres, y también hay muchas mujeres. Entonces, si el talí es una prenda para el momento de orar, entrar en esa intimidad con Adonai, y solamente correspondía según la Torá a los varones, pues para el siglo XXI los amados rabinos han considerado
que ese símbolo maravilloso de oración, de estar guardados en la tefilá, bajo las alas de nuestro amado Hashem, también lo pueden tener las mujeres. Solo que no use el talí de un varón, es lo único que ellos piden, que no se use el talí de la franja azul o de la franja negra que corresponde al sefardí, al askenazí, sino que utilice un talí que corresponda como prenda femenina, con una tela de seda más suave, que identifique a la mujer, pero que use su talí. ¿Qué problema tiene eso? Yo no le veo absolutamente ningún problema. Pero no faltan los moré y los roé, que definitivamente esto no se debe hacer. Por favor, no miremos las partes estéticas, hermanos. Por favor, miremos el contenido toraico, que es a lo que hemos venido, que es lo que realmente nos llama y es a lo que evidentemente nosotros estamos hoy comprometidos. Muy bien, mencionamos entonces en esta historia a un segundo personaje. A ver cómo está nuestro tiempo, tenemos unos minutos. Voy a procurar entonces cerrar con este tema. Moshe ben Naaman. Moshe ben Naaman, conocido como Namanides, Corona de Aragón, 1194, fue un rabino filósofo del judaísmo de la Corona de Aragón en la Edad Media, conocido como Rambán, acrónimo hebreo de Rabí Moshe ben Naaman. Vean lo interesante, hermanos. Qué interesante. ¿A ustedes no les parece interesantísimo estudiar estos pequeños detalles que pocas veces se nos enseña en Torah? A veces nos volvemos tan toraicos, hermanos, que no estudiamos ciertos detalles tan básicos como este. Les voy a ser honesto, yo me estoy enterando hoy de esto. Por eso lo disfruto. Espero que usted lo disfrute conmigo. Está citado en los documentos de los creyentes por su nombre catalán. Banustruc Portà fue la mayor autoridad rabínica de su época. También fue destacado como poeta y ejerció la medicina. Este Rambán fue de alguna manera discípulo de Maimónides. Namanides, destacado como filósofo, teólogo y talmudista, ya cuando hablamos de talmudista ya entendemos a qué se refiere el Talmud, y cabalista. Esta palabra cabalista es otra palabra que tenemos que considerar puntualmente, la voy a mencionar en otro momento. Aunque era un admirador de Maimónides, discrepaba en sus tendencias más filosóficas y derivó hacia cuestiones más de Kabbalah. Por favor, una cosa es la palabra Kabbalah y otra cosa es Cábala. Son dos palabras muy distintas que tienen un parecido muy sinónimo a nuestro oído, pero es importante que usted diferencie Kabbalah Shabbat de Kabbalah desde el punto de vista del agnosticismo, o no, la palabra agnosticismo no es la más correcta. Ya voy a definir esto. Con él se inicia la escuela cabalística de Gerona. Namanides compuso la muestra más antigua de poesía cabalística peninsular y fue el máximo representante de la corriente espiritualista y mística. Esta era la palabra que estaba buscando. Tenemos que diferenciar Kabbalah Shabbat como celebración de Shabbat de Kabbalah mística. Son dos palabras que tienen significado muy diferente la una de la otra. Y se oponía en particular al intelectualismo, ya que consideraba que la revelación divina es absolutamente superior a la filosofía humana. Amén. Totalmente de acuerdo. No podemos pensar en la filosofía humana, en el pensamiento humanista. Estamos hablando de que la revelación divina es lo que realmente tiene valor, no es lo estético, hermanos. Es que no es lo que al hermano le parece o lo que al hermano le parece o como al hermano le parece o como al hermano no le parece. A cada quien le parece algo diferente. A mí me encanta el jugo de fresa, a otro le puede encantar el jugo de guayaba, a otro le encantará el jugo de mango. Yo no lo soporto. Así es. Pero no es un asunto de mi gusto, sino es de la palabra de Adonai. Como exégeta bíblico, escribió comentarios del libro de Job, del libro de Ruth, entre otros, y el más importante es su comentario al Pentateuco.
escrito en Palestina. Sus comentarios suelen ser explicaciones literarias de los textos en los que por primera vez se incorporan enseñanzas místicas de Kabbalah de forma más o menos velada. Ahora, si para varios hermanos estudiar a Rambán o Maimónides, hablemos de Rambán particularmente, nos lleva en dirección a un contexto místico o cabalístico, totalmente de acuerdo. Nosotros no pisamos ese terreno. Israel Casa Integral no pisa ese terreno. No es un terreno al que quisiéramos llegar. Lo hemos siquiera observado y hemos mantenido la distancia. Totalmente de acuerdo en este sentido. Pero, por favor, de todo lo célebre que este hombre hizo, escudriñémoslo y escojamos lo mejor y desechemos aquello que no nos conviene. Como talmudista escribió Las Guerras del Señor en defensa de la codificación de Alfasi y numerosas novelas o tratados talmúdicos, aclaraciones y observaciones sobre pasajes especialmente difíciles e importantes. Escribió muchas obras didácticas y moralistas, entre las cuales se encuentra Igeret HaKodesh, Epístola de la Santidad, dedicada a sus dos hijos, y Torah HaAdam, la ley del hombre. En cuanto a su vida pública, sobresale su actuación en una famosísima controversia pública, disputa de Barcelona, que tuvo lugar en 1263 en Barcelona en presencia de Jaime y de Ramón Peñafort. Namanides defendió al judaísmo y refutó el cristianismo frente al converso Pablo. Se conservan el acta oficial en latín y una versión escrita en hebreo por el mismo Rambán. Ambos contrincantes se consideran vencedores en la polémica, pero Rambán fue condenado al desierto en 1267 y emigró hacia la Tierra Santa. Permaneció algún tiempo en Jerusalén, que se encontraba devastada, y pronto se estableció en Acre. Murió en 1270 a la edad de 76 años. Sus restos reposan en Haifa, esto es, en Israel. Vean, mis amados, qué interesante, hermanos, porque cuando hacemos mención entonces a estos 613 misbot, repito, nos daremos cuenta que estos 613 misbot tienen un origen hace mucho tiempo, y realmente el año 1263 hacia el 2000, pues podríamos pensar que no están tan retirados realmente esta clasificación de los 613 misbot. Ahora, vamos a cerrar en estos 2 minutos que nos quedan con esta observación final. El único lugar donde los manuscritos talmúdicos y Midrash conservan uniformemente la idea de que Adonai le dio a Israel exactamente 613 misbot es un famoso pasaje de Bali Makot. El rabino Salim expuso 613 mandamientos que se le dieron a Moshe, 365 mandamientos negativos, como en los días del año, y 248 mandamientos positivos correspondientes a los miembros del cuerpo humano. Rabbi Hama, ¿cuál es el versículo? Moshe nos ordenó una Torá, Deuteronomio 33:4. La Torá en gematría, su valor numérico es 611, lo vimos ayer. Y en el verso 6 dice: yo soy Adonai tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás otros dioses antes que yo. Éxodo 20, capítulo 2, verso 3. Éxodo capítulo 20, versos 2 y 3. Ahora, este número de los 613, la suma de otros números serían significativos. 365 y 248 parecen tener un número simbólico más matemático, lo que significa que es 603 el resultado de una combinación de dos números simbólicos en lugar de un intento de enumerar y clasificar cuidadosamente la Torá como un todo. Una vez que Samley estableció este número, buscó un texto para probar tal numeración, y este texto lo encontró diciendo: David vino y les estableció como 11, Isaías lo estableció como 6, Miqueas lo estableció como 3, e Isaías regresó y lo estableció como 2. El pasaje finalmente sugiere que en realidad solo hay una misbat basada en el versículo: el justo por la fe vivirá.
Estas reducciones de los concilios, de los concisos catálogos obligados, ciertamente nos indican que el número 613 representa algún tipo de recuento oficial de los mandamientos, como aparecería en el periodo medieval, por la idea rabínica de la ley judía, claramente existente más allá de estos 11, 6, 3 o 2 de los mandamientos. Así que en la búsqueda oficial de estos 613 misbot comenzó alrededor del siglo IX. En 1878, el gran erudito Eutraquio Adolfo Hellinking publicó un pequeño folleto llamado Quatres Targat, que identifica unos 144 obras dedicadas a la numeración de los mandamientos. Algunas de estas grandes obras son, y aquí las menciona en general, no las vamos a mencionar, no es fundamental en este momento que las escuchemos, y es sí preciso establecer que la historia de los 613 mandamientos hasta nuestros días ha sido acogida, se ha establecido, el pueblo judío así lo determina, nosotros venimos a Torá, estamos siguiendo los 613 misbot, así es que para nuestro programa en el día de mañana entonces entraremos ya a un fondo más específico, vamos a clasificar los misbot según su concepto religioso, levítico, jurídico, familiar, moral, cultural, etc. Y mencionaremos los grupos como se subdividen a su vez o se clasifican esos 613 misbot. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por su tiempo. Hablamos de muchas cosas. Me parece que es importante que avancemos en todos estos detalles porque estamos clarificando conceptos y estamos creando una identidad en lo que estamos trabajando. Mis amados, hasta el día de mañana. Shalom, un gran día para ustedes. Bendiciones y muchas gracias por su compañía. Gracias por compartir este video y gracias también especialmente por sus opiniones al respecto. Hasta el día de mañana. Israel Casa Integral. Bendiciones. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en...». Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.